El arte siempre está de cierta forma adelantada a nuestra época. La encontramos muy radical cada vez que esta cambia. El impresionismo, ahora tan inofensivo, no era considerado arte, así como muchas otras corrientes que ahora nos encantan. Así es el arte que deja huella, no encaja con nuestras expectativas y ahora nos toca a nosotros pasar por la misma con el arte conceptual. Un enfoque radical que rompe con absolutamente todo lo que hemos aprendido en más de 3000 años de arte. Y aunque sí, tienes razón, muchas de estas obras parecen hechas por un carajito de 10 años, te lo juro por Dios que hay muchísimas obras brutales que te ponen a pensar, a cuestionar la misma esencia del arte. Esto es, te explico un cuadro y hoy estaremos abriendo nuestras mentes y corazoncitos al arte conceptual, una corriente que hasta el día de hoy no hemos logrado superar. Pero primero, una pregunta. ¿Qué es lo primero que piensas al ver una pintura? ¿Será lo estético, lo bien lograda de la imagen y lo brutal que se ve? ¿O quizá te vacilas más pensar en la forma en que fue hecha? ¿Cómo el artista logró crear esa pintura o escultura? Sea como sea, estos dos conceptos tan similares son fases en el proceso de creación de toda obra de arte y por miles de años han dictado las pautas de lo que es arte y lo que no lo es. El resultado básicamente es lo único que nos importa desde el Renacimiento y el proceso técnico desde el expresionismo abstracto, cuando nos fijamos en ese gesto particular y único de cada pintor, su forma de hacer las cosas. Pero ni la creación ni el resultado serían posibles de no ser por una fase inicial, que hasta entonces no se le había dado suficiente importancia. La idea, el por qué. Toda obra maestra surge de una buena idea, ya sea una historia mitológica con dioses brutales, moralizantes pinturas religiosas, o el esto no es una pipa de Magritte. Como que sí, pero como que no también. Hay una idea, un concepto detrás de estas obras y eso de por sí ya tiene mérito. Toma por ejemplo la idea de las meninas de Velázquez. Es un intercambio de roles con el espectador. Velázquez te introduce en el centro de la obra en la posición del rey que ves reflejado en el espejo del frente. La infanta y la menina levantan la mirada al verlos entrar. ¿Y qué pinta Velázquez? Nadie lo sabe excepto una persona. Ese pana de allá atrás, el verdadero espectador, el único que puede ver toda la obra, incluido a ti dentro de ella. Mano, si Velázquez viniera hoy y me presenta y me explica las meninas, así sea, con muñequitos de palitos, yo le compro esa vaina. Porque la idea es brutal. De eso precisamente se trata el arte conceptual, del concepto. Dejar a un lado la estética, el proceso y apoyar todo en la idea. El pilar fundamental para entender la obra y juzgarla correctamente. Pero hey, eso significa que puedo no saber dibujar y ser artista. Si las meninas son de palitos, ¿valen lo mismo? Y la respuesta es sí. Al arte conceptual no le importa cómo haya quedado mientras haya una sólida idea detrás y sobre todo una trayectoria como artistas. Todos hemos pensado alguna vez el clásico yo pude haber hecho eso, pero es verdad. Te vas a parar un día y que esto es arte, mamá. Y el museo va a venir corriendo a comprártelo. Está como difícil, ¿verdad? Por supuesto que no. Estas personas tienen, o se supone que tienen, una carrera, estudios. Aunque, por supuesto que sí. Todo dependerá de la labia que tengas, de tus contactos y de qué tanta plata quieran lavar contigo. Porque lo hacen, weón. Es una realidad. ¿Y cómo sabemos diferenciar lo bueno de lo malo? Investigando. Como estás haciendo ahorita, conocer la idea detrás del artista y verás que hay tanta calidad como fraudes también, o al menos gente que no se explica muy bien. Es una exposición que va un poco de la información, de la pintura como abstracción. Hay una reflexión a esa dirección, ¿no? De lo representativo, de lo imaginario un poco, ¿no? Sentido común, por favor, que hay mucha vaina rara por ahí. Y hablando de sentido común, ¿cómo llegamos a esto? ¿Desde cuándo un urinario se exhibe en un museo? Todo comenzó una vez más en París, iniciando el siglo XX, una ciudad inundada por vanguardias que se alejaba cada vez más de la estética, acercándose a los sentimientos y a la mente. Ahí en medio Montmartre pintaba Marcel Duchamp, un tipo tan impactante que hasta el día de hoy sigue generando discusiones, tanto buenas como malas. Cubista, ajedrecista y hasta travesti, Marcel Duchamp es todo un personaje. Un tipo que decidió ir siempre contracorriente, rompiendo toda regla que se le atravesara en el camino.
Nada más mira con qué cara se quedaron sus panas cubistas cuando presentó Desnudo bajando las escaleras, donde introduce el movimiento pintando la misma figura superpuesta, adornada con unas cuantas líneas que refuerzan la dirección, rompiendo con lo estático y rígido que era el cubismo en ese entonces. Y aunque le quedó muy bonito, a sus colegas no les gustó para nada. Le dijeron que le cambiara el nombre, lo presentara como otra cosa o que se adaptara a las reglas y tal. Pero Duchamp, fiel a sus ideas, no solo no expuso con ellos, sino que dio tal pataleta que se alejó de ellos y de la pintura para siempre. There are two kinds of artists. The artist that deals with society, integrated in society, and the other artist who has nothing to do with it, no bonds. Estaba harto de esos artistas con sus normas, su discurso de siempre, así que decidió salir por completo del sistema. Porque en 1913, de lo más random, Duchamp agarra la rueda de una bicicleta y la atornilla a un banco, creando esta especie de monociclo invertido. Pero Duchamp lo llevaría a otro nivel cuando el año siguiente escoge un botellero, una vaina donde se secan las botellas, y sin manipularlo en lo más mínimo lo presenta como una obra de arte. Obviamente no, porque eso es lo que es. Ni cuadros ni esculturas, han nacido los ready-made. Objetos comunes y corrientes sacados de su contexto y elevados por el artista a la categoría de obra de arte. Y yo no sé tú, pero yo la verdad los encuentro bastante enigmáticos. Son como que, no vale, pa' ver. Y aunque parezca un sinsentido, sí que tienen una buena idea detrás. Y aquí es importante aclarar algo. Duchamp no está afirmando que esto sea arte, te lo está preguntando. Su intención era encontrar un objeto tan nulo que estéticamente diera tan igual que te pusiera a pensar, coño, ¿esto es arte? ¿Será que si se despega la utilidad del objeto puede convertirse en una obra artística? Es una muy buena pregunta. Comment doit être regardé un ready-made perçu? Il ne doit pas être regardé au fond. Il est là simplement. Le lit de contemplation disparaît complètement. Simplement prendre note que c'est un porte-bouteille ou c'était un porte-bouteille qui a changé de destination. Esa pregunta, la gran pregunta, pesa sobre ellos y es justamente lo que le da valor. Por algo su hermana, que no le explicaron nada, botó los originales cuando Duchamp se mudó a Nueva York, porque pensó que era basura. Qué loco, ¿no? ¿Hasta qué punto nos inventamos todo esto? Ya volveremos con Duchamp allá en Nueva York porque nos quedaremos en Europa para presenciar una de las desgracias más grandes de toda la humanidad. El año era 1914 y aquí se formó tremendo peo. La guerra mundial cambiaría el mundo para siempre. Una vez vemos nuestro peor rostro, es imposible volver a ser el mismo. Nos costó recuperarnos de tal shock, de esa realidad tan cruda. Cuando uno pasa por un trauma así, lo primero que hace es negarlo, rechazarlo todo. No podíamos vivir en un mundo así, y eso precisamente se ve reflejado en las artes. Vámonos a Zúrich, Suiza, donde en el recién inaugurado Cabaret Voltaire, una comunidad artística se lanzaba unos matinés muy pero que muy interesantes, con el único propósito de no tener propósito. Poemas poéticos, películas sin sentido y fotomontajes brutales. De eso se trata el dadaísmo, esta corriente donde reina lo absurdo y la negación de todo valor artístico. ¿Y qué significa dada? Pues el sonido que hace un bebé, un caballito de madera en francés o una doble afirmación en búlgaro. No le des vueltas, dada no significa nada. Y justamente representa muy bien el pensamiento dadaísta al no significar nada. ¿Entiendes? And here we come to the great secret. Dada is a state of mind. Dada applies itself to everything, and yet it is nothing. Dada is the point at which yes and no and all opposites meet. Not noisily in the palaces of human philosophy, but quite simply at street corners, like dogs and grasshoppers. Dada is useless, like everything else in life. Dada has no pretensions, just as life should have none.
El dadaísmo, como todas las cosas buenas, fue regándose por Europa, llegando a artistas brutales como Max Ernst, El Matrimonio Arp, Francis Picabia o André Breton. ¿Te suena, no? Pero hey, aunque se parezca estéticamente al conceptual, no te vayas a confundir. El dadaísta rechaza la idea también. ¿O te parece que esta gente tiene un plan? Y también, al otro lado del charco, el dada florecería en Nueva York, gracias a la llegada de artistas europeos como nuestro querido Duchamp, que influenciarían bastante en el arte local. Tan influencer que terminó siendo jurado de la Asociación Americana de Artistas Independientes, que para promover el arte contemporáneo se lanzaron una mega exposición que cualquier persona podía exponer solo pagando los $6 de la entrada, por supuesto. Capitalismo al fin. Ahí Duchamp y sus compis recibirían nada menos que la obra de arte más influyente del siglo XXI. Y adivina qué, es un ready-made. La Fuente, un urinario volteado y firmado por un tal R. Muth. ¿Cómo reaccionarías tú? Porque estos panas no sabían qué hacer. Duchamp decía que había que exponerlo porque se pagó los $6, ¿qué tal? Y los otros, la gran mayoría, decían que por Dios que tenía que ser una broma, que cómo vamos a exponer eso. Al final el sentido común prevaleció y la obra no fue expuesta, pero sí que llamó bastante la atención, sobre todo de Duchamp. Y aquí viene el plot twist. En todos los libros encontrarás que esta obra es de Duchamp, que se lo mandó como una broma al jurado para ver cómo reaccionaban y tal. Pero eso en realidad es mentira. Esta obra no es de Duchamp. Resulta que hace poco aparecieron unas cartas de Duchamp a su hermana donde le contaba que una amiga había enviado un urinario a la exposición donde él trabajaba. Entonces este tal R. Muth es una mujer. ¿Y quién es? Pues otra gran artista olvidada o, mejor dicho, ignorada por la historia del arte, y eso que tenía un título nobiliario y todo. Te presento a Elsa van von... Elsa von Freytag-Loringhofen. Eso, mejor conocida como la baronesa del Dada. Y vaya que le hace justicia a su nombre. Esta pana vivía y respiraba Dada. Irreverente, pionera del performance, era una especie de obra de arte viviente. Se expresaba con su ropa y con sus gestos. Salía desnuda a la calle o con sostenes hechos de latas de tomate. Se rapó la cabeza y se la pintó de rojo. Se creía fósforo. Una jeva muy adelantada a su época. Quizás demasiado. Tratada muchas veces como la loquita, a pesar de que tenía estudios académicos y todo, esta Hilma af Klint del arte conceptual recién ahora es que está siendo reconocida. Y eso que tiene muchas obras brutales, como esta de aquí llamada God, Dios. Fíjate cómo va la estética de la plomería también, como de la fuente. Está fina, dígalo. Y lo peor del caso, lo más arrecho, es que si consideramos el botellero de Duchamp como el primer ready-made sin manipulación, ya un año antes Elsa había recogido de la calle este anillo de hierro de aquí, camino a casarse con su tercer esposo, un varón alemán. De ahí lo de baronesa. Este anillo de matrimonio fue bautizado como ornamento perdurable y se lo regaló a su esposo como una obra de arte y símbolo de su unión. Y el tipo como que, oh sí, ay, qué bonito mi amor. Esto la convierte cronológicamente en la primera en hacer un ready-made. Esto, por supuesto, no le quita mérito a Duchamp, él llegó por sus propios medios. Coño, pero debió haber avisado, ¿no? Por lo menos lo del urinario. Pero bueno, quién sabe, ellos dos eran muy amigos. Capaz hasta el personaje, el alter ego de Duchamp, Rose Lavie, se basa en la baronesa o una vaina así. ¿Te imaginas? Puede ser. Como sea, la caja de Pandora había sido abierta. Una vez que se probó que cualquier cosa podría ser arte, la cosa se puso bastante interesante. El dadaísmo ya viejito fue muriendo lentamente y gracias a André Breton evolucionaría el surrealismo, una corriente con una idea más concreta, liberar los malos pensamientos del inconsciente para ser todos felices. O analítico la vaina. Y esto del arte conceptual, de las ideas y la vaina, se puso bastante de moda. Aparecieron artistas hasta por debajo de las piedras. Como Yoko Ono. Yoko Ono es artista conceptual. Y como no podemos o queremos hablar de todos, vamos a darnos un recorrido por las obras que encontré más interesantes.
aunque alguna de ellas puede ser una literal mierda. All'Italia también se hacía arte conceptual y si no, pregúntale a Piero Manzoni, un pana que llevó el concepto de artista a niveles insuperables. Él se creía una especie de dios creativo. Todo lo que tocaba o salía de él ya podía ser considerado arte. Guardó su aliento en un globo y lo vendió. Puso la tierra sobre un pedestal convirtiéndola en una obra de arte. E incluso, la más escatológica, empaquetó 90 latas con sus excrementos y la vendió al precio del oro. Y la vendió, marico. La gente le compró esta vaina. Todavía las puedes ver por ahí en algún museo. Bien conservaditas. Qué cagada, literalmente, que se murió a los 29 años. Imagínate a dónde hubiera podido llegar. Otra obra que seguro vas a ver por ahí es Una y tres sillas de Joseph Kosuth, que si lo ves de lejos parece tonto, pero vacila qué idea tan fina. Aquí se representa la representación, la forma en que una idea, en este caso una silla, se genera en tu cabeza. Primero la vemos físicamente ahí, al lado de una foto de ella misma y dos elementos lingüísticos, la palabra silla y su definición. Nos habla de los códigos con los que nos acercamos a la realidad y todos llegan al mismo sitio, la idea de silla. Está bien interesante, ¿verdad? Te pone a pensar. Esta no sería la única silla famosa. También tenemos esta de aquí, que parece mi dieta porque está llena de grasa, creada por un tal Joseph Beuys, un piloto nazi que en plena guerra mundial lo agarró una tormenta de nieve y se estrelló en una aldea de Crimea. Sí, en Ucrania. Qué bolas lo que está pasando en Ucrania ahorita. Que fue rescatado por unos nómadas que lo envolvieron en grasa animal y en fieltro para calentarlo, salvándole la vida al final. Desde entonces, Joseph, ya un poquito menos nazi, se dedicaría al arte, donde estos elementos milagrosos para él se verían bastante en sus obras, que mezcla la escultura, instalación y acción. Y al tipo vaya que le gustaba la acción. Una vaina que me sorprendió fue cuando el pana se envolvió en un abrigo de fieltro, fue trasladado en ambulancia a una galería en Nueva York, donde viviría 3 días encerrado con un coyote salvaje. Y la gente iba y lo veía ahí tal, hablándole al coyote, peleando con él. Marico, qué vaina tan loca, te lo juro. Yo solo espero que le hayan dado comida al coyote. Para muchos esta convivencia simbolizó la reconciliación de la naturaleza y el ser humano. Para otros no tiene sentido y ya. Yo no sé, pero altas bolas tiene ese carajo, mano. Ya yéndonos un poquito más a lo actual, encontré un artista conceptual que todavía sigue vivo. El controversial Damien Hirst, que para mí fue el chamo creepy de su salón. Porque después de estudiar arte en Londres, trabajó mucho tiempo en una morgue. Esto como que afectó su visión del mundo porque Damián terminó haciendo arte con materia muerta. Nada más mira a estos acrílicos hermosos que logró a punta de más de 9000 mariposas. Brutalmente hermoso en mi opinión. O esta serie de aquí llamada Natural History, que a lo National Geographic disecó una gran variedad de animales como cabras, vacas, cebras y hasta un tiburón tigre. Qué arrecho lo del tiburón. Que te hacen pensar en la muerte, la decadencia y la vida en sí misma. Es un puto tiburón, marico. And what did you think when you finally saw it? Was it the effect you wanted to achieve? Yeah, it was like it's like the Jaws music. Y también algo de culpa por disfrutarlo. Damián, eso está mal. Él mata animales para hacer estas obras, pero también lo hacen los museos científicos. ¿Por qué no dedicarle un par de ejemplares al arte? Es un poco controversial, la verdad. ¿Qué opinas tú al respecto? Por el otro lado, más sentimental, tenemos a Félix González Torres, un cubano y autor de esta bellísima obra llamada Amantes Perfectos. Son sencillamente 2 relojes sincronizados al comienzo que con el tiempo y los desperfectos de cada uno van perdiendo sincronía, tal como nos pasa en las relaciones, ¿no? Y ahora un poema, porque esta obra venía acompañada de un texto, y dice así: no tengas miedo de los relojes, son nuestro tiempo que ha sido tan generoso. Impregnamos el tiempo con el dulce sabor de la victoria, conquistamos el destino al encontrarnos a cierta hora y en cierto espacio. Somos producto de la época, por lo tanto devolvemos el crédito cuando es debido.
Estamos sincronizados ahora y para siempre. Te amo. ¡Ay, pero qué bonito! Esta obra se la dedicó a su jevito Ross Laycock, que al igual que muchos homosexuales la pasaría muy mal en la década de los 80 con el SIDA, tanto así que terminaría llevándoselo a los dos. El primero fue Ross tras pasar una difícil y decadente enfermedad, y justo en ese año Félix le dedica esta obra de aquí, una estatua / montón de caramelos que los espectadores pueden agarrar sin que los de seguridad te brinquen encima. Y esto de que sea interactivo tiene un propósito, ya que ese montón de caramelos representa a su novio Ross, dulce, colorido y pesando exactamente 175 libras, que fue perdiendo poco a poco con su enfermedad, al igual que la estatua va decayendo con el tiempo. Y viste que sí se puede disfrutar del arte conceptual. A mí me terminó encantando. Me parece increíble todo lo que ignoramos al ver dos relojes, un montón de caramelos o un urinario. El arte conceptual nos enseña a no pararnos en la superficie y a encontrar la belleza en los rincones más insólitos. Así que ya sabes, ¿no? Investigar antes de juzgar. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu artista conceptual favorito? ¿Qué video te gustaría ver a continuación? Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, de verdad, gracias si te quedaste hasta aquí, eres brutal. Si te gustó, ya sabes lo de siempre, comenta, dale like, la huevona y suscríbete, coño. Muchas gracias de nuevo, espero verte muy pronto. Bye.